Hechos 12 del 1 al 5. Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Gracias, hermana Judith. Bueno, la verdad es que yo quería compartir alguna palabra que representara un poco lo que ha sido este tiempo, por lo menos para nosotros como familia. Esta es una porción que narra un momento de persecución de la iglesia, cuando Pedro ya es un personaje importante, es un apóstol reconocido, es un personaje que convoca multitudes. Entonces, en esta pugna por tratar de menoscabar el cristianismo, las autoridades de ese tiempo lo que pretendían era, como se dice, eliminar a los peces gordos. De partida dice el texto que pasó a espada a Jacobo, uno de los grandes líderes de la iglesia, uno de los primeros hombres que gobernaron en la iglesia, que tenía una tremenda importancia en la iglesia en Jerusalén. Y como cuando mató a Jacobo recibió tantas felicitaciones, le llegaron tantos mails, tantos likes a Herodes, entonces mandó también a meter preso al apóstol Pedro, porque dijo, si meto preso a Pedro, voy a poner más contento todavía a los judíos. Entonces, me pareció atingente en un tiempo como el que nos tocó vivir como iglesia, nosotros como familia, muchos hermanos que han pasado por tiempo de prueba, hacer algunos comentarios de cómo se desarrolla esta prueba que pasa el apóstol Pedro. Pedro junto con Pedro, incluso hay unos coros que cantábamos en la escuela dominical que decía Pedro, Juan y Jacob en el barco. Este grupito era el grupito de los que la llevaban. La Mary todavía se acuerda de esas canciones. Allá en el alta mar y toda la cosa. Este es un grupo importante. Entonces, este grupo importante sigue siendo de gran influencia dentro de la iglesia. Y por supuesto, como eran caras visibles, la idea de Herodes era descabezar el movimiento cristiano. Ahora, ciertamente una cosa que Herodes nunca entendió era que en la iglesia primitiva, la iglesia no dependía de los líderes de la iglesia. De hecho, cuando uno estudia los textos de la Biblia, estudia el libro de Hechos de los Apóstoles. Si usted busca en su Biblia, ese libro se llama Hechos de los Apóstoles. Y el nombre está mal puesto. Al tiro le digo, el nombre está mal puesto, el nombre de Hechos de los Apóstoles. Porque el nombre correcto de ese libro debiera ser Hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que funda la iglesia. Hechos capítulo 2. Funda la iglesia, se derrama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a mover a los apóstoles, comienza a hacer milagros, todo es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que se convierta, el Señor hace que se convierta el apóstol Pablo, y todo el proceso del libro de Hechos tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Entonces, independiente, aunque Herodes hubiera matado a todos los apóstoles, sin duda la iglesia de Jesucristo habría seguido igual marchando adelante, porque la iglesia del Señor no depende de los hombres, no depende de los genios, no depende de los líderes. La iglesia del Señor no es un partido político. Hay partidos políticos que usted le saca al líder que lo fundó el partido político y jodió el partido político, nunca más nadie vota por ello porque ya no está la persona que lo fundó. La iglesia no es así, la iglesia depende del Espíritu Santo. Entonces, aunque lamentablemente muere Jacobo, entonces Herodes piensa que si mata a Pedro ya va a comenzar a disminuir la cantidad de seguidores, y no es así. La Biblia establece que cuando comienza la primera persecución, dice que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles, y la iglesia creció en forma extraordinaria. Miles de personas se convirtieron. Dicho esto, entonces, nos encontramos con una circunstancia en que la vida de Pedro está en riesgo. Pedro no es cualquier persona. Nosotros sabemos la historia de Pedro.
Pedro fue el que negó a Jesús. Pedro fue el que se sintió frustrado. Él tenía toda la intención del mundo. Él quería acompañar al Señor, él quería apoyarlo, pero su carnalidad, su debilidad fue mayor que él. ¿Cuántas veces nosotros cuando hablamos de Pedro lo juzgamos con tanta libertad? Cuando Pedro yo creo que es el mejor retrato de lo que es el ser humano. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas por Dios, queremos caminar con Dios, queremos ser fieles al Señor, pero no nos alcanza la fe, no nos alcanza la oración, no nos alcanza la convicción, titubeamos frente a las luchas, frente a los problemas. Pedro es un símbolo de todos nosotros. Pero Pedro había aprendido la lección, una lección que es importante que nosotros aprendamos. Una vez que el Señor lo restituye, cuando le pregunta 3 veces si lo ama, ¿se acuerda usted? Conoce la palabra del Señor, dice la Biblia que por 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Bueno, ahí entonces el Señor lo restituye al ministerio. Entonces ahora Pedro tiene una nueva oportunidad. Y Pedro no está dispuesto a farrearse esa oportunidad. Por lo demás, él tiene muchas experiencias sobrenaturales con Dios. Él siente el poder del Espíritu Santo, él es guiado por el Señor, tiene predicación en que predica un sermón y gana 3.000 personas. En otra oportunidad predica otro sermón, gana 5.000 personas. O sea, tiene una experiencia con el Espíritu Santo que es notable. Y frente a esto, entonces, en este momento lo pillamos preso. Llama la atención algunas cosas de cómo se reacciona frente a Pedro. Por ejemplo, era tan grande el poder que se manifestaba el Espíritu Santo en Pedro, y Pedro tenía claro que no era el poder de él, que dice que la gente después ya ni siquiera le pedía que le pusiera las manos a los enfermos. Lo que hacían, según el capítulo 5, era poner a todos los enfermos ordenaditos en sus camillas, en todo, ordenaditos en el camino. De manera que cuando iba pasando el apóstol Pedro y la sombra de Pedro se proyectaba sobre los enfermos, imagínense el espectáculo que tenía esa cuestión. Porque veían que venía Pedro y Pedro se colocaba por el lado del sol y decía, ya, córranse para que la sombra de Pedro haga el milagro. Y la fila de enfermos, y cuando Pedro iba pasando, los enfermos se iban poniendo de pie. Paralíticos, ciegos, cojos, iban siendo sanados, y eso lo declara el texto bíblico. O sea, había una manifestación sobrenatural extraordinaria. Pero Pedro había aprendido la lección. No era su poder, no era su capacidad, era la misericordia del Señor. Ahora está preso. Aparte que está preso, tiene el antecedente que su amigo ya lo mataron. Por lo tanto, hay un riesgo de que su vida se acabe. ¿Qué puede hacer Pedro? ¿Se va a acobardar de nuevo? ¿Va a negar al Señor? Escaparse de esta situación es sumamente simple. Porque a los cristianos, ¿qué se le pedía para poder perdonar la vida? Que negaran a Jesucristo. Que dijeran que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Que dijeran que Jesús no había resucitado, que eso era un invento, que era pura mentira. Y cuando los cristianos declaraban eso, eran declarados libres y se iban para su casa, no eran perseguidos ni eran asesinados. Ahora, lo que enseña la historia, no solo los creyentes, lo que enseña la historia, cómo se ha documentado la historia de personas que no eran creyentes y que observaron a los cristianos ser convocados a desdecirse de su fe, dice que familias enteras estuvieron dispuestas a dar su vida en los lugares de sacrificio antes que negar a Jesucristo. Entonces, frente a esto, es que una cosa es que yo sufra, una cosa es que a mí me pase algo terrible, pero otra cosa es que le pase a mí, a mi esposa, a mis 3 nietos, y que todos muramos por una causa como es mantener nuestra fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pedro tenía claro eso. Entonces, cuando uno lee la actitud de Pedro, uno aprende que él aprendió la lección. Dice la Biblia que en el capítulo 5, si ustedes ven un poquito más atrás en su Biblia, en el capítulo 5, versículo 15, 5:15, dice que lo que pasaba con Pedro es tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínense la manifestación tremenda del poder de Dios. Ese era el Pedro que ahora estaba siendo perseguido. Entonces, como era tan famoso, tan tremendo su ministerio, tratan de hacerlo desaparecer.
Y en el 5, 17 al 20 se describe que en esa oportunidad ya el Señor lo había liberado una vez. 5, 17 al 20 dice así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Más, versículo 19, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, ya habían tenido una experiencia anterior en que fueron puestos en la cárcel y el ángel los sacó. Un ángel del Señor los sacó. Entonces Pedro está de nuevo preso, pero ahora está en peligro su vida. Mataron a su amigo. Y es probable que para congraciarse con los partidos religiosos de su tiempo, Herodes también quiera matar a Pedro. ¿Qué hace él? Las medidas que se toman con Pedro son tan extraordinarias. Cualquiera diría que es un asesino en serie, no sé, el chacal de Nahue el Toro. Bueno, ahí se me cayó el carnet, solamente los mayores saben la historia del chacal de Nahue el Toro, que fue un hombre que cometió un homicidio enorme ahí cerca de San Carlos. Los jovencitos no saben de eso, pero imagínense cómo lo cuidaban. Cuando nosotros leemos cómo estaba cuidado, en el capítulo 12, versículo 4, dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados para cuidar este tremendo peligro para la sociedad. No le dieron la oportunidad de tenerlo detenido en el domicilio. No, había que tenerlo preso, más encima lo encadenaron. O sea, el tipo peligroso, ¿eh? Qué tremendo peligro. ¿A qué se dedica este tipo? ¿A cuánto había asesinado? ¿Cuánto había destripado? ¿Cuánto había cortado el cuello? No, este hombre se dedicaba a predicar el amor de Dios. Se dedicaba a predicar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se dedicaba a sanar a los enfermos. Predicaba la salvación. Predicaba el reino de Dios. Y sin embargo tenía una cantidad enorme de soldados cuidándole. Y dice la Biblia que incluso lo tenían con grilletes. ¿Qué temor tenía entonces Herodes? Bueno, lo que había pasado antes. Si ya una vez el Señor lo había librado. Entonces, hay gente que le va a tener temor a los creyentes. Hay gente que le va a tener temor a los hijos de Dios, porque saben que nosotros no estamos solos. Y esto no es porque nosotros seamos algo, sino es que nosotros seamos especiales y nosotros no tenemos nada especial. Si aquí lo único maravilloso es que nosotros estamos inscritos en el libro de la vida y Dios es nuestro Padre y Él cuida de sus hijos. Entonces, no es por nuestra capacidad. En el día de hoy yo estaba dictando unas clases que hago y yo les decía, una de las cosas que uno observa a veces en la iglesia es que algunas de las personas que son seguidores de Jesucristo comienzan a sentir como un sentimiento de autocomplacencia, como que de alguna manera yo merezco un poco de consideración porque tengo un servicio. Yo le he trabajado muchos años a mi Señor. Y hay hermanos que dicen, no, yo soy de los que fundó esta iglesia. Pues. No, yo fui cuando aquí no había techo, no había nada, yo estuve ahí poniendo el cemento en esta iglesia. Entonces, en la mente pequeña de algunos cristianos ocurre el concepto de que, como yo soy fundador, yo llevo más de 30 años aquí, yo puse las vigas, entonces se supone que yo merezco un mejor trato de parte de Dios. Pero, ¿sabe lo que dice la Biblia? Mire lo que dice la Biblia respecto a nosotros. Chaquito de agua. Dice que nuestras justicias delante de Dios son como un trapo de inmundicia. O sea, no hay nada bueno en nosotros que podamos nosotros negociar con Dios. No hay nada en nosotros que podamos decirle, yo no he sido tan malo, porque dice la Biblia que delante de Dios no hay justo ni aún uno. Ninguno de nosotros cumple los requisitos. Y peor todavía, cuando estamos en la iglesia y miramos los que están fuera como que fueran peores que nosotros, no estamos entendiendo el acto de gracia de Dios. La salvación es un acto de gracia, es un acto de misericordia de Dios. Entonces, cuando Dios actúa en misericordia, nos cuida, no es por merecimiento personal, no es porque usted se lo ha pasado 20 años tocándole la guitarra al Señor, no, eso no tiene nada que ver. No tiene que ver. Dios nos cuida porque Él es bueno, Dios nos cuida porque Él nos ama, Dios nos cuida porque Él es amor, Dios nos cuida porque hay cosas que Él no puede transformar. A veces uno dice algunas cosas en las clases que los alumnos cuando la escuchan la primera vez, cuando todavía no han estudiado mucho, quedan con medio asustados. Estamos en una clase y yo le decía a los alumnos, ¿ustedes creen que Dios hace lo que se le antoja? No, pues, Dios no puede hacer lo que se le antoja.
Dios no puede hacer cualquier cosa. Entonces me quedaron mirando así, ¿cómo es posible si Dios es todopoderoso, puede hacer lo que quiera? No, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede aprender. ¿Cómo va a aprender Dios? Si Dios lo sabe todo. Dios no puede crecer. Dios no puede cambiar. Dios no puede, déjeme decirle algo hermoso, Dios no puede dejar de amarnos, porque Él es amor. Entonces, cuando algunos de nosotros estamos pensando lo bueno que, o lo menos malo que soy yo que el otro, entonces estamos equivocando el foco. Si Dios no nos ama por lo bueno o malo, no somos todos malos. Nos ama porque Él es amor y porque Él nos ama por pura misericordia. La gracia viene del Señor. El poder viene del Señor, los atributos vienen del Señor. Es el amor de Dios el que se ha depositado sobre nuestras vidas y por eso nosotros podemos llegar delante de Él. Eso es lo que predicaba Pedro. Y cómo lo tenían preso, y con grilletes, con cadena, y con hartos soldados, equipo de combate, todo, tenía mimetizado una ametralladora, granadas por todos lados para poder defenderse este tremendo delincuente que era el apóstol Pedro. Aprendemos una cosa de Pedro. Pedro había aprendido a confiar en Dios. ¿Por qué podemos saber que Pedro estaba confiado? Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 7. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Se fija que estaba con grillete? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba roncando. Inflaba y desinflaba la cárcel tanto ronquido. Yo sé que hay algunos que son poderosos los ronquidos. Este era poderoso los ronquidos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál será el sentimiento de un hombre la noche anterior, sabiendo que el otro día van a sacar y lo van a matar, lo van a crucificar, o lo van a apedrear, o le van a cortar la cabeza, o de alguna manera lo van a matar? ¿Será que una persona pueda estar durmiendo la noche anterior? Pedro estaba durmiendo. Y eso a nosotros nos debe dar una lección. Tú eres capaz de poder depositar tu confianza en Dios de tal manera que aunque esté todo en contra tuya, y aunque todo apunte a que todo va a andar mal, y aunque incluso esté en riesgo tu vida, tú puedas descansar confiadamente y hacer la oración que le enseñaba la Mabel a la Meli y a la Nati. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Entonces, ¿será que podemos dormir tan tranquilos cuando sabemos que el otro día nos van a cortar el cogote? ¿Sabes, hermano? Eso demuestra que Pedro confiaba en el Señor. Entonces, aquí hay un principio en medio de las pruebas que nosotros debemos aprender a hacer parte de nuestra vida. ¿Cuándo debemos demostrar nuestra confianza? Cuando viene la lucha, cuando viene la enfermedad, cuando me dan una mala noticia, cuando me dicen que no va a poder ser, o cuando tengo una enfermedad grave. Es ahí donde tengo que demostrar mi confianza en el Señor. Pedro estaba dateado ya. No, pasando la Pascua. Supimos ya que pasando la Pascua Herodes te quiere matar. Ya no importa, decía, yo confío en el Señor. Dios me ha librado antes, sé que Dios me va a librar. Está mi vida en las manos del Señor. Entonces, esta es una verdad que como cristianos nosotros tenemos que tener claro. Nuestra vida siempre está en las manos de Dios. No es que ahora solamente con la pandemia nuestra vida está en peligro. Nuestra vida está todo el tiempo en peligro. Pero si antes que venía esta pandemia la gente igual se moría. Igual habían accidentes. Igual había algún borracho que iba arriba de un camión y atropellaba y chocaba un auto donde moría una familia entera con sus niños. Eso igual pasaba. Pero parece que ahora nomás tenemos conciencia que nuestra vida siempre depende de Dios. No solo ahora, siempre depende de Dios. Entonces, qué bueno es poder tener esta confianza de que no estamos solos. Ahora, si a mí me preguntan, ¿cómo lograba Pedro tener esta confianza sólida en medio de una prueba tan grande? Bueno, hay algunas verdades que dice el texto. Número uno, Pedro había tenido una experiencia grande con el Señor. Tú has tenido experiencias con el Señor, Dios te ha dado victoria, Dios te ha dado respuestas.
Tienes que aferrarte de esas verdades. Y el Dios que hizo antes un milagro de misericordia contigo no ha cambiado, Él es el mismo, puede volver a hacerlo. Segundo, dice la Biblia que la iglesia permanentemente oraba por Él. Eso es el capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué importante, si tú quieres apoyar a un hermano, orar por él. El poder de la oración, eso te permite cubrir a una persona aunque esté lejos, aunque no pueda estar al lado de ella. A través de la distancia podemos orar, bendecir, rogar por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hermanos que están distantes, orar por ellos. La oración es importante. Yo no tengo ninguna duda que este tiempo de oración que ha tenido la iglesia ha sido nuestra fortaleza, ha sido nuestra salida, ha sido nuestra esperanza. Estoy seguro que el tiempo que ustedes han pasado clamando al Señor ha sido un tiempo importantísimo para la protección de la iglesia, para que podamos salir victoriosos de las luchas que tenemos. Porque, por supuesto, necesitamos la oración, necesitamos ser fortalecidos. Por tanto, podemos ver a este hombre que aunque le dicen, capaz que mañana te maten, él ronca tranquilo. Y cuando viene el ángel a despertarlo, dice que tuvo que moverlo. Oye, ya, Pedro, despierta, despierta. Pedro, ¿qué te pasa? ¿Quién eres tú? No, despierta. ¿Sabe? Me llama mucho la atención la forma como el ángel lo saca. Dice que estaba custodiado y confiando en Dios, esperando el día posterior a la Pascua porque sabía que ese día se le acababa la vida. Entonces, su última noche, entonces manda el Señor un ángel a sacarlo. No es primera vez ni es la única que la Biblia muestra lo siguiente. El Señor lo podría haber salvado el primer día. Lo metieron preso, al tiro el primer día lo sacaba afuera. Pero a veces Dios permite que algunas pruebas se prolonguen un poco en el tiempo para que aprendamos a confiar en Dios. Entonces, ahí hay un tema así que realmente nosotros no podemos manejar. ¿Cuánto tiempo Dios va a permitir que pasemos una prueba? Eso lo sabe solo Él. Una verdad que es clara a la luz del texto es que si el Señor permite una prueba 5 días, es porque nosotros aguantamos 5 días. Porque dice la Biblia que Dios nunca va a poner sobre nosotros más carga que la que podemos llevar. Entonces, si estás pasando una prueba, si estás pasando una dificultad, una lucha, y tú hayas que es muy, muy larga la cosa, entonces es tu sagrado derecho al pataleo con Dios reclamarle al Señor. Pero Dios sabe que tú puedes, que esta experiencia tú te la puedes echar al hombro, puedes confiar en Dios y vas a salir victoriosa si sigues confiando en el Señor. Aquí el Señor lo podía liberar el primer día, pero esperó hasta la última noche. Al otro día lo mataban y en esa noche mandó al ángel a que lo salvara. Dios sabe cuándo y dónde nos dará la salida. Solo Él lo sabe. Ahora, hay momentos en que uno quisiera que las pruebas fueran cortitas, que pasaran rapidito y que las bendiciones fueran largas, largas. Es como todos los que nos gusta que el almuerzo cuando son lentejas pase rapidito, después venga el helado rápido y que sean doble porción de helado. Entonces, somos así los seres humanos, nos gustan las cosas ricas, pasarlo bien, que todo esté bien. Las cosas desagradables nos gustan mucho, pero a veces sabe que es necesario que pasemos tiempo de dificultad para que aprendamos a confiar en el Señor. Aprender a confiar en medio del peligro, en medio de la dificultad. Por eso dice que cuando estaba en medio de eso se presentó el ángel y Pedro estaba durmiendo. ¿Cuáles son los cuidados que muestra el ángel por Pedro? Dice, versículo 7 del capítulo 12. Y aquí se presenta un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete. Le dice, levántate pronto. Cíñete significa, ponte la ropa. Después le dice, átate las sandalias. Ya van 3 cosas que le dice el ángel. Levántate, ponte la ropa, ponte los zapatos, y mira lo que dice más adelante. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Abrígate porque afuera hace frío. ¿Sabe que a mí me llama la atención porque el ángel le da tantas instrucciones? Incluso le dice, ponte la mantita porque está heladito afuera. Ahí, a esta hora de la madrugada hace frío. Uno ve que en eso el Señor tiene preocupación por nosotros. Uno ve que el Señor se preocupa de los detalles.
Dime si no es verdad que a veces tú has deseado cosas y te han llegado esas bendiciones sin que tú las pidas. Yo estoy seguro que tú has tenido experiencias de ese tipo y dices, ¡ay, me gustaría comer pancito amasado! Hace poco nos pasó a nosotros, estando aquí incluso, y nos llegó pancito amasado. ¿Cómo Dios se preocupa de esos detalles? Yo tomo desayuno y 11 y me acuerdo de una hermana que me maravillosamente me trajo un cafecito más rico. Hasta el día de hoy no puedo olvidarme del afecto de los hermanos que nos traen algo rico. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado cuidados especiales? ¿Cuántas veces el Señor ha mostrado su misericordia en tu vida? ¿Cuántas veces te ha llegado una bendición que tú no esperabas? Entonces en eso uno ve la mano del Señor. Levántate pronto, vístete, ponte los zapatos, abrígate y sígueme. Entonces, aunque tú tengas el anuncio de la muerte detrás de tu puerta, tú debes saber que siempre la última palabra la tiene el Señor. Ahora, ¿qué quiere que le diga? Pues, cuando uno está en la prueba, entonces uno tiene que aprender a confiar en Dios, y cuando uno pasa por esa prueba, entonces uno comienza a revisar lo que significa eso. Cuando nos enfermamos, yo dije, bueno, hay que simplemente asumir esta realidad. Y estaba bastante tranquilo hasta como el 5.º día que nos vinieron a ver los médicos. Increíblemente, como ustedes supieron, a mí y a la pastorina nos encontraron bastante bien, aparte de la tos, los dolores de hueso y lo típico, lo típico de ser viejos. Sin embargo, a Francisco no lo encontraron bien. Entonces, ahí me pasé como 3 noches en que más o menos cada 2 horas yo iba a escuchar a Francisco cómo respiraba. Y tenía mucha preocupación, diría yo, porque yo decía, Señor, yo sé que tú nos cuidas, pero los que somos papás, si hay un flanco que tenemos así complicado, son los hijos. Son los hijos. Si no importa que nosotros la pasemos mal, pero si los hijos están pasando la mal, chora, ya se pasa a otro nivel, la prueba pasa a otro nivel. Y me acuerdo que lo iba, yo lo escuchaba, oraba en su habitación mientras él dormía, y muy preocupado ese tiempo, y preguntándole al Señor hasta cuándo íbamos a estar con esa situación de inestabilidad, porque a veces mejoraba su situación, de repente se deterioraba, y yo sabía que si comenzaba a entrar en una cierta crisis, iba a tener que llamar al SAMU y llevármelo al hospital. O ellos se lo iban a llevar, no me iban a dejar verlo. Eso es una cosa que simplemente es incómoda. Si a nadie le gusta estar pasando por la prueba, a nadie le gusta que le tengan anunciado que el otro día lo pueden sacar para cortarle el cogote, a nadie le gusta eso. Pero ahí tenemos 2 opciones. O comenzamos a amargarnos, o simplemente comenzamos a declarar nuestra absoluta dependencia del Señor, y declarar que somos inútiles, incapaces, y que todo lo bueno que viene de la mano del Señor. Fueron 3 días bastante sacrificados, por supuesto, con muy poco sueño y todo eso, pero yo pude ver la misericordia del Señor. Pienso que estábamos rendidos al final, lo que Dios dijera. Ahora, cuando uno mira para atrás, y ahora que nos han dado de alta, que la pastorina dice, no entiende por qué no dieron de alta con tanta tos que tenemos. Pero uno dice, Dios fue misericordioso. Ahora, si a usted le gusta solamente el postre y no le gusta no sé, pues la comida, los porotos con rienda, van a haber momentos en la vida para porotos con rienda y van a haber momentos para el postre. Van a haber tiempo para los duranitos con crema, también hay tiempo para eso. Pero vamos a pasar tiempos de prueba y dificultades, parte de la vida cristiana. Y frente a eso nosotros tenemos que aprender la lección de este hombre que aprendió a confiar en Dios. Dice la Biblia que lo acompañó el ángel, se abrieron las puertas, la puerta de fierro que comunicaba con la calle se abrió sola, y después entonces podemos entender el capítulo 12, versículo 11, que dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Va a llegar un momento que el Señor va a traerte la libertad. Va a llegar el momento en que el Señor abra las puertas que están cerradas. Va a llegar el momento que todo eso que te
perseguían y que se estaban sobando las manos porque te iban a ver caer, iban a gozarse con tu pena, con tu amargura, con tu enfermedad, van a quedarse con los crespos hechos porque tú tienes un Dios poderoso y misericordioso que va a estar peleando tu batalla. Él no te va a dejar solo. Entonces, como en esas películas viejas que me gustan a mí del oeste, cuando están quedando poquititos vivos, siempre llega la caballería. Tú tienes que saber una cosa: del cielo siempre va a llegar la caballería. Del cielo siempre va a llegar la mano misericordiosa del Señor. Del cielo siempre va a venir la mano del ángel de Jehová a proteger tu vida y tu familia. Cuando todo esté en contra, cuando todos estén preparándose para celebrar tu fracaso, va a venir la misericordia del Señor en tu rescate, como ha venido la misericordia del Señor en el rescate de nuestra familia y de muchos otros de nuestros hermanos. Por tanto, no nos rindamos, no bajemos los brazos, sigamos confiando en Dios, porque vendrá la bendición del Señor. Mientras eso hagamos, clamemos a Dios, oremos al Señor. Hora para dormir, durmamos, confiemos en Dios. Hora para la oración, tiempo de oración. Pero no nos detengamos y no nos entremos en depresión o en tristeza o en amargura frente a la prueba que estamos teniendo, porque va a llegar el momento que el Señor va a romper esas cadenas. Y en ese momento entonces nosotros vamos a volver a decir: Señor, lo hiciste de nuevo. Porque ¿cuántas veces el Señor lo ha hecho? Lo hiciste de nuevo, Señor, lo hiciste de nuevo. Esa es nuestra esperanza. Pedro es un ejemplo de un hombre que tuvo muchas experiencias y siempre el Señor fue en su rescate. Por lo tanto, yo te invito a que oremos y que podamos pedirle al Señor de que nuestra fe no se quebrante, que no nos atemoricemos frente a los desafíos, que podamos poner el futuro en las manos del Señor, que podamos poner nuestra esperanza en las manos del Señor, y veremos cómo el Señor viene en nuestro auxilio, viene a salvarnos, viene a acompañarnos. Inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a pedirle su misericordia. Señor, gracias porque a pesar de que todavía nuestra voz no está bien, no queremos dejar de proclamar tu grandeza y tu misericordia. Señor, aunque todos nuestros enemigos se soben las manos para vernos caer, estamos bajo tu protección y ninguno podrá con nosotros. Contigo somos más que vencedores. Danos la vida, la salud suficiente para hacer tu obra, Señor. Tú sabes que nuestro corazón está puesto al servicio de ti. Cuida de la iglesia, cuida de nuestros hermanos, cuida de aquellos de los cuales no hemos sabido mucho, no hemos tenido contacto con ellos. Te rogamos que tengas misericordia. Protege la salud de nuestros hermanos, protege la vida de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que en lo que vamos a hacer ahora, que es unirnos todos en un momento de recordar tu sacrificio, tú puedas estar con cada uno de mis hermanos. Prepara nuestros corazones, Señor, para este momento en que estaremos compartiendo los símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Sabemos que tú nos haces una sola familia a través de todo el mundo, con todos los creyentes que participan de estos símbolos maravillosos. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras familias para recibir los símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.